Bueno, bienvenidos de regreso a clase. Before we continue with the next point, Antes de continuar con el siguiente punto, I want to assure you that there will be plenty of time for questions and answers. quiero asegurarles que habrá bastante tiempo para preguntas y respuestas. I know that in a course like this, you will have lots of questions. Yo sé que en un curso como estos ustedes van a tener muchas preguntas. In fact, in the first hour, I just kind of set the table with all the different things we're going to discuss in the coming lectures. Básicamente lo que hago en la primera lección es colocar en la mesa todos los asuntos de los cuales vamos a estar discutiendo en las siguientes clases. And so what I would like you to do, if you think of a question, just write it down. Y lo que quiero que hagan es que si ustedes tienen una pregunta, para que no la pierdan, por favor, escríbanla. And then at the end of the day, we'll give you some time for questions and answers. Y luego al final del día voy a dar un tiempo para preguntas y respuestas. And you will probably be surprised how frequently your question gets answered in the normal course of the lecture. Y se van a sorprender cómo las respuestas a sus preguntas se van a hallar en las siguientes lecciones que vamos a estar viendo esta semana. And if you do have a question that I haven't dealt with in class yet, Y si ustedes tienen una pregunta con la cual no hemos lidiado durante la clase, and if I know that I will be talking on that issue at a later lecture, I will let you know that. y si yo me doy cuenta que la respuesta está en una clase posterior, entonces yo le voy a decir que la respuesta se la voy a dar allá. I try to present this material in a very orderly fashion so that we build one upon another. Lo que yo intento es dar este material de una manera ordenada, de tal manera que yo pueda ir avanzando en su orden. And so I just want to assure you we'll make sure all your questions are answered by the end. Y intentaré asegurarme de que todas las preguntas tengan respuesta al final. Now we are talking about the uniqueness of the Bible. Bueno, entonces vamos a estar hablando de la unicidad de la Biblia. Remember, the word unique means one of a kind. Recuerden que la palabra único significa uno en su género. And we've already looked at two areas, Ya hemos mirado a dos áreas: unique authority and unique authorship. la autoridad única y la autoría única. Hemos mirado esos dos aspectos. Now I want to talk a little bit about the unique accuracy of the Bible. Ahora quiero hablar entonces por un momento de la precisión única de la Biblia. I'm sure that during your Christian walk you have talked with people who say the Bible is full of errors. Yo sé que en el caminar cristiano de ustedes se han encontrado con personas que dicen que la Biblia está llena de errores. I know that this comes up frequently when dealing with skeptics. Y yo sé que esto ocurre con frecuencia cuando estamos lidiando con escépticos. But the fact of the matter is there are no errors in the Bible. Pero el hecho del asunto es que no hay errores en la Biblia. So anyone who claims there are errors is making a false claim. Así que la persona que reclama que la Biblia está llena de errores está haciendo un reclamo falso. In fact, if you actually challenge someone to point out an error in the Bible, they're not able to do that. De hecho, si usted le dice a una de estas personas que le muestre un error en la Biblia, esta persona no es capaz de mostrárselo. They're just repeating something they heard from another skeptic. Lo que están haciendo es repetir algo que escucharon de otro escéptico. But we're going to look at two key areas of the Bible Vamos a mirar entonces dos áreas clave de la Biblia that help us to see that there are no errors in the Bible. que nos ayuda a ver que no hay errores en la Biblia. The first area is prophecy. Miremos la primera área, es la profecía. When the Bible was written, there were almost 9,000 prophecies. Cuando la Biblia fue escrita, hubo aproximadamente unas 9,000 profecías. Now, most of the prophecies that were written have since been fulfilled. Y la mayoría de las profecías que fueron escritas hasta el momento se han cumplido. The only
remaining unfulfilled prophecies have to do with the return of Jesus Christ. Y el número de las profecías que todavía no han hallado cumplimiento están relacionadas con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Many Old Testament prophecies were written and fulfilled within the Old Testament. Así que muchas de estas profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento hallaron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Over 300 prophecies about Christ were fulfilled at his first coming and during his life. 300? About 300. Más o menos unas 300 profecías con respecto a nuestro Señor Jesucristo se cumplieron en su primera venida. But the one thing we notice about the prophecies of the Bible, Pero la primera cosa que notamos con respecto a las profecías de la Biblia, they have a 100% fulfillment record in every detail. ellas tienen un 100% de precisión en cuanto a su cumplimiento en lo concerniente a los detalles. This is a perfect record. Este es un registro perfecto. Only a God who controls all things could have such a perfect record in prophecy. Solo un Dios que controla todas las cosas puede cumplir con tremendo registro de precisión en las profecías. But the prophecy of the Bible helps us to understand the sovereignty of God over all things. Pero la profecía de la Biblia nos ayuda a entender la soberanía de Dios sobre todas las cosas. And that includes his sovereignty over history. Y eso incluye su soberanía sobre la historia. God lives outside of time. He transcends time. Sabemos que Dios vive fuera del tiempo, Él trasciende al tiempo. The Bible says he knows the end from the beginning. Recuerden que la Biblia dice que Él sabe el fin desde el principio. He is the Alpha and the Omega. Él es el alfa y la omega. And so that leads me to define prophecy in this way. Y entonces esto me guía a mí a definir la profecía de la siguiente manera. I like to say that prophecy is history written down ahead of time. Y lo que yo digo es que es historia escrita historia escrita por adelantado. Because the God of history knows how to tell us what will come in the future. Porque el Dios de la historia sabe cómo contarnos lo que ocurrirá en el futuro. Another area where the Bible is infallible Otra área en la cual la Biblia es infalible is in the area of science. es en el área de la ciencia. Now, the Bible is actually a book filled with science statements. Y la Biblia está llena de declaraciones científicas o de ciencia. And every statement that the Bible makes in science is correct. Y cada declaración que la Biblia hace con respecto a la ciencia es correcta. It is always the responsibility of science to catch up to the Bible. Es siempre la responsabilidad de la ciencia de estar al tanto con la Biblia. Even when people believed that the earth was flat, Y aun cuando las personas creían que la tierra era plana, the Bible tells us that God sits on the circle of the earth. recuerden lo que dice la Biblia, el profeta dice que Dios se sienta en el círculo sobre el círculo de la tierra. When the Bible speaks on an issue of science, Cuando la Biblia habla con respecto a un asunto de la ciencia, it is always correct. siempre está en lo correcto. Oftentimes, God speaks in ways that are relevant to the human point of view. En muchas ocasiones Dios habla en formas que son relevantes con respecto al punto de vista de los seres humanos. But then we do that our own selves. Pero luego nosotros hacemos esto por nosotros mismos. When the Bible speaks of the sun rising and the sun setting, Cuando la Biblia habla del sol que sale y el sol que se oculta, that is how it appears from a human perspective on planet Earth.
Esa es la forma como aparece con respecto a la perspectiva humana del hombre que está sobre la tierra. And that is a normal way of speaking about scientific things. Y eso es una forma normal de hablar de cosas científicas. El sol sale y el sol se oculta. I mean, we all know that the earth revolves on its axis and revolves around the sun. Nosotros todos sabemos que la Biblia rota sobre su propio eje, pero también rota alrededor del sol. But in the morning when we see the beautiful sky where the sun is just starting to show through the clouds, Y recuerdan que en la mañana cuando vemos el sol que está allá en el horizonte saliendo, mostrándose entre las nubes, we say, my, what a beautiful sunrise. y nosotros decimos, ¡qué amanecer tan hermoso! We do not say, my, what a wonderful rotation of the earth on its axis. Nosotros no decimos, ¡qué rotación tan maravillosa de la Tierra sobre su eje! Because we speak from our own perspective, as does God. Porque nosotros hablamos desde nuestra propia perspectiva. It might interest you to know that some of the greatest scientists of history were believers. Y es importante, y sería importante saber que la mayoría de los científicos de la historia fueron creyentes. In fact, the person credited with developing the scientific method was Sir Francis Bacon. ¿Recuerdan que este hombre, Francis Bacon, se le acreditó el método científico? He's the one that said true scientific pursuit involves observation, Él dice que la investigación científica verdadera involucra la observación, experimentation, la experimentación and repetition. y la repetición. And this has been the accepted scientific method for hundreds of years. Y este ha sido el método científico aceptado durante cientos de años. How did Sir Francis Bacon come up with this paradigm? ¿Cómo fue que Francis Bacon salió con este paradigma? It's because he believed that the God of the Bible was an orderly God. Salió la idea de que él creía de que el Dios de la Biblia es un Dios de orden And that he created an orderly universe y que él había creado un universo ordenado, where things work according to the orderly laws of nature that God put in y place. que las cosas funcionan conforme a esas leyes ordenadas de la naturaleza que Dios puso sobre ella. And so he reasoned that such a God would allow us to observe what happens Así que él razonó que tal Dios nos permite observar lo que ocurre, create experiments to verify our theories, nos permite crear experimentos para verificar nuestras teorías and then repeat those experiments and obtain the same results. luego nos permite repetir esos experimentos para obtener los mismos resultados. One of the scientists that is credited with the discovery of gravity Y uno de los científicos a quienes se le acreditó el descubrimiento de la fuerza de la gravedad, I don't know if it's true, but the story said he was sleeping under an apple tree when an apple fell out of the tree and hit him on the head. yo no sé si eso es verdad, pero la historia dice que él estaba durmiendo debajo de un árbol de manzana y de repente una manzana le cayó y le pegó en la cabeza. But how do we prove the existence of gravity? Pero ¿cómo es que nosotros probamos la existencia de la gravedad, de la fuerza de la gravedad? Well, we observe that objects fall toward the ground. Bueno, nosotros simplemente observamos que los objetos caen hacia el piso. And so we can set up an experiment where we take an object, drop it, and see where it falls. Entonces simplemente procedemos a hacer un experimento, tomamos un objeto, lo dejamos caer y va hacia el piso. And then to verify that experiment, we repeat it. Y luego para verificar ese experimento hacemos una repetición. And because God has created an orderly universe, whenever we drop a ball, it falls to the ground. Y como Dios ha creado un universo ordenado, entonces cada vez que soltamos en lo alto un objeto, él simplemente cae hacia el piso. That is the nature of scientific
experimentation and methodology. Esa es la naturaleza de la metodología y de la metodología de la experimentación. And it happens because believers took the Bible seriously. Y esto ocurrió porque los creyentes tomaron la Biblia con seriedad. The man that is responsible for discovering the movement of planets around the sun El hombre que es responsable de descubrir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. his name was Johann Kepler. ¿Recuerdan a este matemático científico, Johann Kepler? He was also a believer. También era un creyente. And again, he reasoned that an orderly God would create an orderly universe, Y nuevamente, él razonó que un Dios ordenado crearía entonces un universo ordenado, where things move together in an orderly fashion. donde las cosas se mueven en una forma ordenada. Now, one of my favorite stories is about a man by the name of Matthew Maury. Una de las historias favoritas para mí es la de un hombre llamado Matthew F. Maury. Matthew Maury was a captain in the United States Navy. Él fue un capitán en la Fuerza Naval de los Estados Unidos. And he loved the ocean. Y a él le encantaba el océano. And he spent his entire career as a naval officer on ships that sailed all over the world. Y él pasó toda su carrera como un oficial naval, navegando por todos los mares del mundo. But Matthew Maury was also a believer in the Lord Jesus Christ. Pero este hombre Matthew F. Maury también fue un creyente en nuestro Señor Jesucristo. And every night before he went to bed, he would read his Bible. Y cada noche antes de acostarse, él solía leer su Biblia. And one night when he was reading Psalm 8, he came across the phrase, the pathways of the sea. Y una noche estaba leyendo allí el Salmo 8 y encuentra esta frase, los senderos del mar. And he began to wonder about that. Y él empezó a preguntarse, a hacerse preguntas acerca de esta frase, los senderos del mar. And because he took the Bible seriously, he developed the theory that there must be certain pathways in the oceans. Y puesto que él tomaba la Biblia seriamente, él empezó a pensar que en el mar deberían de haber senderos. And he reasoned that if God talks about them, they must be there. Y él razonó que si Dios habló de ellos en la Biblia, deben ser reales. And so as he was traveling the oceans of the world, he would take measurements of the ocean. Así que mientras él solía viajar por los océanos, entonces lo que él hacía era que hacía medidas de los océanos. And these measurements revealed the existence of ocean currents. Y estas medidas revelaban la existencia de corrientes oceánicas. And so over many, many years, he began to log where these currents were and what direction they flowed. Y durante muchos años de investigación de medidas, él empezó a ver cuál era la fuente de estas corrientes, por dónde pasaban y de dónde salían. And as a result, he published his findings in a book called Pathfinder of the Seas. Y el resultado de sus investigaciones los escribió en un libro que se llama Los encontradores de senderos del mar o de los mares. And the publication of this book revolutionized sea travel in the 1800s. Y las investigaciones que están consignadas en este libro revolucionaron los viajes marítimos. In those days, ships were always sailing ships. I'm sorry? In those days, ships were sailing ships. Y tenemos que recordar que en esos días los barcos eran barcos de velas. They relied upon the wind to blow the sails and blow the ship where it wanted to go. Ellos confiaban en que el viento llevaba los barcos en el mar. And one of the biggest problems that sailors had in that era was when the wind would stop blowing. Y uno de los problemas serios que tenían los navegantes de esa época era cuando el viento dejaba de soplar. But now that they knew the existence and the location of the ocean currents, Pero ahora, como él sabía la existencia y la localización de estas corrientes marítimas, they could always make sure that their ship
was in an ocean current that was flowing in the direction they wanted to go. Así que ellos se aseguraban de entrar en la corriente correcta que los llevaba en la dirección en la cual ellos querían ir. So even if the wind stopped blowing, the ocean would still take them where they wanted to go. Aún si el viento dejaba de soplar, las corrientes marinas solían llevarlos a la dirección a la cual ellos se dirigían. Matthew Maury's work was so accurate that even to this day, his charts are used by all navies and commercial sailing or commercial ventures around the world. Y el trabajo de Matthew Maury fue tan preciso que aún hoy en día se usan sus cartas de navegación para los viajes marítimos y comerciales. The discovery of ocean currents is considered one of the most important discoveries in the area of sea travel. Así que el descubrimiento de estas corrientes marítimas es considerado como uno de los descubrimientos más importantes en el viaje marino. And it happened because one man took the Bible seriously. Y esto ocurrió porque un hombre tomó la Biblia seriamente. And so, in every area of science, the Bible speaks truth. Así que en cada área de la ciencia la Biblia dice la verdad. And we can trust the science statements of the Bible to be accurate. Y nosotros podemos confiar entonces que cada declaración que la Biblia hace con respecto a la ciencia es preciso. Another area where the Bible is unique is in its appeal to others. Y otra área en la cual la Biblia es única es en su apelación a otros. Una apelación única. The Bible is a very popular book. La Biblia es un libro muy popular. It has been translated into thousands of different languages. Ha sido traducida a miles de otros idiomas. Even to this day, it is the most widely distributed book in the whole world. Aún hasta hoy es el libro más distribuido en el mundo. The Bible's influence on history and culture is incalculable. La influencia de la Biblia en la historia y en la cultura es incalculable. The influence that the Bible has on literature and the arts is very great. La influencia que tiene en la literatura y en el arte es muy grande. Indeed, it is a book that impacts the whole world. De hecho, es un libro que impacta a todo el mundo. You know, this reminds me of what the people said when the apostles came to their town in Acts 17. Esto me recuerda cuando lo que le dijeron las personas allí en Hechos 17 al apóstol Pablo. They said, "These who have turned the world upside down have come here too." Estos hombres que están conmocionando al mundo han venido aquí. The impact that the Bible has on the world is indeed unique. El impacto que la Biblia tiene sobre el mundo, de hecho, es único. The Bible also is a unique account. La Biblia también es un registro único. There are truths in the Bible that are found nowhere else. Hay verdades en la Biblia que no se encuentran en otro lugar. The Bible teaches us about God's love. La Biblia nos enseña acerca del amor de Dios. We learn about God's grace. También aprendemos acerca de la gracia de Dios. We also see God's mercy in action. También vemos en acción la misericordia de Dios. We learn about God's judgment. Y aprendemos acerca del juicio de Dios. We also see God's plan. Y también vemos el plan de Dios. Not only for our lives, but for all of history. No solamente para nuestras vidas ahora, sino a través de toda la historia. And we can see how God's plan centers on the person of the Lord Jesus Christ. Y podemos ver entonces cómo el plan de Dios se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. In fact, all of history points us to Jesus Christ. De hecho, toda la historia nos apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. In fact, the central theme of the Bible is Jesus Christ. De hecho, el tema central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. The God of the Bible is a unique God. El Dios de la Biblia es un Dios único.
And the Bible gives us a unique account of this unique God. Y la Biblia nos da un relato único, un registro único de su historia, de la historia de Dios. We also gain a unique assurance from the Word of God. También ganamos una seguridad única de la palabra de Dios. For instance, we are assured that there is a solution to the problem of sin. Nosotros estamos seguros que hay una solución al problema del pecado. Because of Christ's work on the cross, Debido a la obra de Cristo en la cruz. we can see that God has provided for the forgiveness of sins. Podemos ver entonces en la Biblia que Dios ha provisto para el perdón de los pecados. And a person can cleanse his ways by listening to the Word of God. Y que una persona puede limpiar sus caminos escuchando la palabra de Dios. The Bible assures us that it will satisfy our soul. Y la Biblia nos asegura de que ella satisface nuestras almas. In the Sermon on the Mount, Jesus talked about the blessing that comes to those who hunger and thirst after righteousness. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? De que hay bienaventuranzas para los que tienen hambre y sed de justicia. And he promised they will be satisfied. Y promete de que serán saciados, serán satisfechos. The Bible gives us assurance that God will supply our needs. La Biblia también nos da seguridad de que Dios va a suplir nuestras necesidades. In fact, God said he will supply all our needs according to his riches and glory by Christ Jesus. Recuerden lo que dijo Pablo en Filipenses, que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. That is a great assurance to us. Es una tremenda seguridad para nosotros. We also see that the Bible gives us assurance about our sustenance for life. Y recuerden que la Biblia también nos da seguridad con respecto al sostenimiento de nuestra vida. God sustains our life, Dios sostiene nuestras vidas. but not just sustains it, he promises us victory through our Lord Jesus Christ. Él no solamente la sostiene, sino que también promete la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. The Bible assures us that God's strength will be our strength. Y la Biblia nos asegura de que la fuerza de Dios será nuestra fuerza. God's grace is sufficient, La gracia de Dios es suficiente. so that when we are weak, we are strong. Entonces cuando nosotros somos débiles, somos fuertes. We are not strong in our own power, but we are strong in the power of God. Nosotros no somos fuertes en nuestro propio poder, sino que somos fuertes en el poder de Dios. The Bible even assures us that God will help us when we speak. Y la Biblia también nos asegura de que Dios When we speak, when He we will, communicate. He will strengthen us. He just assures us that He'll help us. Ah, sí. La Biblia también nos asegura de que Él nos ayudará al momento de hablar. Now, God will always help us when we are witnessing for Him. Él siempre nos va a ayudar cuando nosotros estamos dando testimonio de Él. He will help our speech to be with grace and salt. He will help our speech to be with grace and salt. Y Él ayudará a nuestro discurso al dar testimonio para que tenga gracia y sea sal. So that we will speak for His glory. De tal manera de que nosotros hablemos para su propia gloria. He enables us to speak the gospel, Él nos capacita para que nosotros demos testimonio del Evangelio, which is the power of God to salvation to all who believe. el cual es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. The Bible assures us of stability. La Biblia también nos asegura estabilidad. In Colossians, the Bible tells us that it is God who holds all things together. Recuerden que allí en el libro de Colosenses la Biblia nos dice que es Dios quien sostiene todas las cosas. This, by the way, is one of the science statements of the Bible. Y de hecho,
a propósito, esta es una de las declaraciones de ciencia de la Biblia. You know, what is it that holds the universe together? ¿Y qué es lo que sostiene el universo junto? What is it that holds each individual atom together? ¿Y qué es lo que hace que cada átomo individual se mantenga junto? It is the power of God. Es el poder de Dios. God also assures us that He will guide our steps in life. Dios en la Biblia nos asegura de que Él guiará nuestros pasos en nuestra vida. We never have to fear that God will lead us astray. Nosotros nunca debemos temer de que Dios nos hará extraviar, But He will lead us in paths of righteousness for His own sake. sino que Él nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. The Bible guides us. Porque la Biblia nos guía, It is a lamp to our feet and a light to our path. es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. And finally, God's Word gives us a unique assurance of our salvation. Y por último, la Biblia nos da una seguridad única de nuestra salvación. Because salvation is the work of God in our life, we can be sure that our salvation is real. Debido a que la salvación es la obra de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros podemos estar seguros de que es una salvación segura. We can be confident of this thing, that God, who began a work, will perform that work until Christ Y returns. debemos estar confiados de que aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. And we know that nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Y también debemos estar confiados de que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. So the Bible gives us these unique assurances that comfort us and guide our life. Así que entonces la Biblia nos da esta seguridad única que conforta y guía nuestras vidas. So what do we conclude from all of this? Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? We conclude that the Bible is a totally sufficient book Lo que podemos concluir es que la Biblia es un libro totalmente suficiente. The only book that we need in life is the Bible. El único libro que necesitamos en nuestras vidas o para nuestras vidas es la Biblia. Paul told Timothy that the Bible will thoroughly equip the man of God. Y Pablo le dijo a Timoteo que el hombre equiparía totalmente al hombre de Dios. And that's why in schools such as this, we study the Bible. Y por eso en escuelas como estas estudiamos la Biblia. The ministry that God has given to me includes many different countries around the world. El ministerio que Dios me ha dado incluye diferentes países por todo el mundo. In 2007, we went to the nation of Haiti, En el año 2007 fuimos a la nación de Haití and we founded a Bible college there. y allí fundamos una universidad bíblica. We called it the Haiti Bible Institute. Allí lo llamamos el Instituto Bíblico Haití de Haití. And we train men who are in the pastorate, Y nosotros allí entrenamos hombres que están en el pastorado. and we equip them with the Word of God so they will be better pastors. Y nosotros a ellos allí los equipamos con la palabra de Dios para que sean mejores pastores. The curriculum that we teach these pastors consists of 32 Bible courses. Y el currículum que nosotros le damos a estos pastores está compuesto por 32 cursos And we bíblicos. include all the disciplines from systematic theology to biblical theology to pastoral theology. Incluimos la teología bíblica, la teología de Dios, la teología bíblico sistemática. pastoral. Sí, teología de Dios, teología sistemática hasta teología pastoral.
But even though we have 32 different courses that we teach, Pero aunque tenemos 32 cursos que enseñamos allí, we only have one textbook, solamente tenemos un libro guía. and that's the Bible. Y ese libro guía es la Biblia. Because every course is taught from the Bible. Porque cada curso que damos se enseña desde la Biblia. Because we believe the Bible is totally sufficient. Porque nosotros creemos que la Biblia es totalmente suficiente. And what we want our pastors in Haiti to learn Y lo que queremos que nuestros pastores allí en Haití aprendan is the same thing that I want you to learn in your ministries. es las mismas cosas que yo quiero que ustedes aprendan en sus ministerios. You need to be thoroughly familiar with the Holy Bible. Ustedes deben estar completamente familiarizados con la Santa Biblia. It's the only book that God gave you to do your work for the cause of Christ. Es el único libro que Dios te dio para hacer tu trabajo por la causa de Cristo. And the better you know your Bible, the better you will do your work for Christ. Y entre mejor conozcas tu Biblia, harás un trabajo mucho mejor para la causa de Cristo. And so we can conclude from our discussion that the Bible is indeed a unique book. Así que de nuestra discusión podemos concluir entonces que la Biblia es un libro único, It stands alone as a literary masterpiece. que está solo como una pieza literaria. In fact, it is the greatest book you will ever read. De hecho, es el libro más grandioso que usted alguna vez pueda leer. And you know why? ¿Y saben por qué? Because it's the greatest book ever written. Porque es el libro más grandioso que se haya escrito jamás. Listen to what King David said. Mire lo que dice el rey David. He said, I rejoice at your word as one who finds great treasure. Miren lo que dice, me regocijo en tu palabra como aquel que encuentra un gran tesoro. And that's the attitude that I hope will grow in your hearts. Y esa es la actitud que espero crezca en vuestros corazones. Your Bible is a great treasure. La Biblia que ustedes tienen es un gran tesoro. And when we learn how God communicated the truth from Him to us through the Bible, Y cuando nosotros aprendemos de que Dios comunicó su verdad a través de Él por medio de la Biblia, my desire is that you will fall in love with the Bible all over again. el deseo es que ustedes se enamoren de la Biblia una y otra vez. And that you will become passionate about studying it Y que ustedes lleguen a estar apasionados, tener esa pasión fuerte de estudiarla and understanding it y de querer entenderla and preaching it to others. y también de predicarla a otros. It indeed is the only life-changing book around. De hecho, es el único libro que transforma vidas. And so I will encourage you with the same words that Paul gave to Timothy. Así que los quiero animar con las mismas palabras que Pablo le dio a Timoteo. Preach the word Prediquen la palabra and be ready. y estén listos Be ready to teach what God has said para que enseñen lo que Dios ha dicho, to the glory of God para la gloria de Dios and to the benefit of others. y para el beneficio de otros. Now, starting in the next lesson, En la siguiente lección we're going to begin looking at the key doctrines that we introduced in the introduction. vamos a hablar entonces de las doctrinas claves que introdujimos al principio. And we're going to begin with a discussion of Revelation, Y vamos a comenzar con una discusión acerca de la revelación. and we're going to look then at inspiration, Y vamos a mirar también la inspiración. and then we will deal with the idea of illumination, Y luego vamos a tratar con la idea de la iluminación. and finally interpretation. Y finalmente la interpretación. I think it's important to grasp the unique
definitions of each of these terms Y yo creo que es importante que ustedes entiendan la definición única de cada uno de estos términos, so that you will understand what God is doing. de tal manera que ustedes entiendan lo que Dios está haciendo. I also want to give you a brief overview of this course that will move as we move forward. Y también quiero darles una vista general de lo que hemos visto, We're going to look at 6 steps de lo que vamos a ver. Vamos a mirar 6 pasos in the process of bringing the Bible from God to man. en el proceso de traer la Biblia al hombre. And we will explain each step along the way in great detail. Y vamos a dedicarle tiempo a estos para explicarlo en buen detalle. And we will also explain how these steps work together to bring about communication. Y vamos a mirar cómo estos pasos trabajan juntos para traer la comunicación. We will begin with revelation. Vamos a comenzar con la revelación. What is it? ¿Qué es? How we identify it. ¿Cómo la identificamos? And then we're going to talk about inspiration. Y luego vamos a hablar de la inspiración. And we'll define that La vamos a definir and show why it is an important step in the process of God's communication. y mostrar por qué es importante en el proceso de la comunicación de Dios. Then we will get into the issue of canonicity, Luego vamos a introducirnos en el asunto de la canonicidad. and we will look at the historical account of how God enabled the church to identify the books he inspired. Y luego vamos a mirar el relato histórico de cómo fue que Dios capacitó a los hombres para identificar los libros que pertenecen al canon. And this is part of the identification of the doctrine of preservation. Y esto es parte de la identificación de la doctrina de la preservación. And then we will see how that doctrine of preservation played a role in step 4, which is the transmission of the Y text. luego vamos a ver cómo esa doctrina de la preservación tomó un lugar importante en la transmisión de la verdad. And then once the text was thoroughly transmitted from one place to Y another, una vez el texto es totalmente transmitido de un lugar a otro, the work of translation takes place. entonces toma lugar la obra de la traducción. And we'll talk about translation issues. Y hablaremos acerca de los asuntos de la traducción, We'll talk about textual criticism. hablaremos de la crítica textual. And we will discuss the issues that are current today in the controversy about the Bible and the translations of the Bible. Y luego vamos a hablar de los asuntos actuales que hablan de la traducción de la Biblia. And then finally, we will have a brief discussion on interpretation Y luego tendremos una discusión breve acerca de la interpretación, so that we can complete the process of truth that begins in the mind of God, ending up in the hearts of men. luego para que entendamos el proceso de esa verdad que comienza en la mente de Dios y luego termina en las manos del hombre.